¿China ya va a dominar el control mundial de chips? Mira cómo va a ganar la guerra de los chips. Desde que comenzó la guerra comercial entre Estados Unidos y China, uno de los principales enfoques de la potencia norteamericana ha sido limitar el acceso del gigante asiático a tecnologías críticas, como los chips avanzados. Biden aplicó controles bastante amplios y estrictos para que las compañías estadounidenses y las de los países aliados y socios no vendieran chips avanzados ni las máquinas que los fabrican empresas chinas. En un principio fue un duro golpe para China y sus aspiraciones de convertirse en una potencia tecnológica, porque esos modelos avanzados son esenciales para aplicaciones militares y para desarrollar inteligencia artificial. Por su parte, Estados Unidos y sus socios creyeron que habían doblegado a los chinos. Sin embargo, esto no podría estar más alejado de la realidad. Y es que Xi Jinping inició una feroz campaña para acelerar la producción de semiconductores que, aunque no son de las últimas generaciones y no podrían desarrollar tecnologías de punta, siguen siendo muy necesarios en toda la economía mundial. Estos chips son componentes esenciales para prácticamente todo: vehículos eléctricos, teléfonos inteligentes y hardware militar. China ha invertido miles de millones de dólares para convertirse en una fábrica de estos chips y promete producir más que cualquier otra nación y, por supuesto, unos más baratos, lo que desestabilizaría el mercado actual y convertiría a China en un país con más influencia. Esto ha encendido las alarmas en Estados Unidos y Europa. Sus más altos funcionarios están preocupados por el impacto que podría tener los planes de China, sobre todo cuando compañías como BlackRock invierten dinero en la potencia asiática para este fin. Mientras que los esfuerzos estadounidenses para producir más chips se retrasan, pero ya Estados Unidos tiene planes para aumentar la presión sobre China y retrasar su ascenso. ¿Esta vez sí funcionarán? Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Si algo ha demostrado China es que, cuando se trata de fabricación barata, casi ningún otro país del mundo puede superarlo, aunque, por supuesto, las cosas han estado cambiando en los últimos años. Sin embargo, China sigue siendo un país increíblemente hábil para producir de manera eficiente, barata y en volúmenes masivos, por lo que sus inversiones en el sector de los chips y el empeño de Xi Jinping en que China sea una potencia en su fabricación es una situación a la que se le debe prestar mucha atención. Y eso lo saben muy bien en Occidente, donde los funcionarios europeos y estadounidenses experimentan mayores preocupaciones a medida que observan cómo se aceleran las cosas en China. Alarma en Estados Unidos y Europa. China se toma impulso en la carrera de los chips. Como dijimos al inicio del video, a pesar de que las grandes inversiones en China son para fabricar chips de generaciones anteriores y poco avanzados, estos siguen siendo clave para la economía mundial porque son empleados en un sinfín de productos: teléfonos inteligentes, aspiradoras, neveras, televisores, autos eléctricos, computadoras y dispositivos eléctricos en general, entre los que destacan los de aplicación militar. Invertir miles de millones de dólares para multiplicar la fabricación de los llamados chips heredados fue la manera en la que China respondió a las medidas restrictivas tomadas desde Washington. Y al parecer a nadie se le ocurrió pensar que podría darse este escenario, porque hay grandes temores en Occidente sobre la gran influencia y relevancia que podría ganar China en el sector de los chips si sigue este camino. Los miedos han desencadenado una serie de reuniones y conversaciones entre los líderes occidentales para buscar maneras de imponer más controles a China que impidan, o en el peor de los casos, retrase su avance. El actual gobierno de Estados Unidos está determinado a lograrlo. Gina Raimondo, secretaria de Comercio, habló sobre el problemático asunto durante un panel de discusión en el American Enterprise Institute a finales del mes pasado. La cantidad de dinero que China está invirtiendo en subsidiar lo que será un exceso de capacidad de chips maduros y chips heredados, eso es un problema en el que debemos pensar y trabajar con nuestros aliados para superarlo. Según un funcionario de alto perfil de la administración Biden, entrevistado por Bloomberg, todavía no había un cronograma para tomar acciones a inicios de agosto, porque la prioridad es la recopilación de información. Sin embargo, hay una gran variedad de opciones sobre la mesa para actuar. Desde el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, ningún portavoz ha emitido comentarios, mientras que desde la Comisión Europea se ha dejado claro que la agencia está dispuesta a tomar cualquier medida que sea necesaria para preservar los intereses de Europa.
Al mismo tiempo, aseguraron que están sumando esfuerzos para reducir la dependencia que tienen con las compañías extranjeras para suministrar los chips maduros y avanzados que necesita el continente. Para aclarar un poco, los chips de mayor sofisticación y avanzados se fabrican con una tecnología de grabado ultra fina de 3 nanómetros. Es la última generación en tecnología que solo se logra con las máquinas de la compañía de Países Bajos, ASML. Mientras que los chips heredados son aquellos fabricados con un grabado de 28 nanómetros o más. Hablamos de una tecnología que apareció hace más de 10 años. No obstante, estos chips siguen siendo ampliamente utilizados en todo tipo de industrias. ¿Por qué Occidente siente temor de que China impulse la producción de chips heredados? Y ahí recae la gran preocupación de Occidente, porque reconoce que China tiene un poderoso músculo productivo, y si se enfocan en dominar el mercado de los chips heredados, va a ser un gran problema económico y de seguridad. Y es que las compañías chinas podrían producir tantos chips y a precios tan bajos que no tendrían competencia cuando los lleven a los mercados internacionales, y eso significaría que las compañías rivales de Occidente podrían enfrentarse a la quiebra. Un gran ejemplo de esto es la industria de los paneles solares, de la cual China se apoderó completamente. Muchos países europeos se volvieron dependientes de los paneles solares chinos para intentar cumplir las metas de la transición energética. Alemania es uno de ellos. Y es lo que se quiere evitar, que ahora las compañías occidentales se vuelvan dependientes de los semiconductores heredados fabricados en China, después de que quiebren a la competencia internacional. Los funcionarios estadounidenses no pueden permitir que la adquisición de componentes tecnológicos tan importantes dependa de China, debido a los riesgos. Matthew Turpin y Robert Daly, investigadores del Hoover Institution de la Universidad de Stanford, escribieron en un ensayo en el que expresaron: Estados Unidos y sus socios deberían estar en guardia para mitigar el comportamiento ajeno al mercado de las empresas de semiconductores emergentes de China. Con el tiempo podría crear nuevas dependencias de Estados Unidos o socios en las cadenas de suministro con sede en China, que no existen en la actualidad, lo que afectaría la autonomía estratégica de Estados Unidos. Y el mundo ya pasó por una experiencia parecida durante la peor etapa de la crisis sanitaria, que casi logra parar las cadenas de suministro mundiales. Hubo una escasez de chips heredados, que sacudió a muchas industrias y compañías. Apple no tenía suficientes para producir sus iPhone. Sucedió lo mismo con muchos fabricantes de autos. Es importante decir que una escasez así provoca cientos de miles de millones de dólares en pérdidas para las industrias que no pueden producir a su máxima capacidad. En Europa y Estados Unidos están tomando medidas para impulsar y desarrollar sus propias industrias de semiconductores, con el objetivo de reducir la dependencia de las importaciones desde Asia. Los países están destinando grandes cantidades de dinero de los contribuyentes para darles apoyo a las fábricas nacionales. Estados Unidos, por ejemplo, destinó $52,000 millones para este fin. No obstante, no es tan simple como solo dar el financiamiento cuando hay poca confianza, porque, de hecho, los fabricantes nacionales a veces son quienes se muestran más recios a invertir miles de millones de dólares para desarrollar fábricas más modernas que deberán competir contra las chinas, que tienen mejor financiación y subsidios por parte de Beijing. Además de tener costos operativos mucho más bajos que les permiten ofrecer chips a precios más competitivos. Este problema retrasa las acciones del gobierno de Biden y los gobiernos aliados, ya que deben evaluar y asegurarse de que las compañías occidentales también invertirán de su propio dinero para expandirse, antes de invertir el dinero público. Y para entender el porqué de las preocupaciones, solo necesitamos ver el panorama. A pesar de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, en el 2022, el gigante de fabricación de semiconductores del gigante asiático, Semiconductor Manufacturing International Corp., consiguió cerca del 20% de sus ingresos por ventas a empresas estadounidenses, entre las que destaca Qualcomm Inc. Cabe resaltar que esto es antes de que comenzara la agresiva campaña de inversiones de China y de que se empiecen a ver los resultados. El director ejecutivo de ASML Holding, NP, el proveedor holandés de equipos para la fabricación de chips, dijo a mediados de julio: Cuando piense en la electrificación de la movilidad, piense en la transición energética, el LOT en el espacio industrial, el despliegue de la infraestructura de telecomunicaciones, la tecnología de baterías. Eso es todo. Ese es el punto óptimo de los semiconductores maduros y de crítica media. Y ahí es donde China, sin excepción, está liderando. Así está la situación actualmente en el sector de los semiconductores heredados, y la preocupación es cada vez mayor, lo que impulsa a los gobiernos a tomar acciones. Legisladores estadounidenses investigan a BlackRock y a MSCI
por hacer inversiones en China. Comenzando el mes de agosto, se dio a conocer que el Congreso de Estados Unidos designó un comité para investigar a BlackRock Inc. y a MSCI Inc., porque supuestamente estaban prestando servicio a compañías estadounidenses para que pudieran invertir en empresas chinas, que fueron incluidas en una lista negra por cometer abusos contra los derechos humanos y prácticas cuestionables. El comité le envió una carta a Larry Fink, director ejecutivo de BlackRock, exigiéndole a BlackRock que entregara información completa sobre sus fondos mutuos y de otros tipos, en donde supuestamente se incluyeron la posibilidad de invertir en estas compañías chinas sancionadas. El equipo de legisladores logró identificar una serie de compañías chinas que representan un riesgo para la seguridad de la nación, porque están conectadas a los organismos militares y de seguridad de China. Siguiendo esa línea de investigación, el comité dijo que BlackRock tenía 5 fondos en los que sus clientes invirtieron más de $400 millones en estas compañías chinas, lo que va en contra de los intereses de los Estados Unidos. El representante republicano de Wisconsin, Mike Gallagher, dijo: "Es inconcebible que cualquier empresa estadounidense se beneficie de inversiones que impulsan el avance militar del principal adversario extranjero de Estados Unidos y facilitan los abusos contra los derechos humanos". El gigante financiero BlackRock no les dio demasiada importancia a las acusaciones desde el Congreso. Envió un comunicado por correo electrónico, en el que aseguró que solo es una de las 16 firmas que ofrecen la posibilidad de inversión en compañías chinas a través de fondos indexados. Un fragmento del comunicado dice: "Con todas las inversiones en China y en los mercados de todo el mundo, BlackRock cumple con todas las leyes gubernamentales de Estados Unidos aplicables". Por su parte, MSCI manifestó en su comunicado que están analizando las solicitudes del comité para dar una respuesta, aunque aseguran estar operando dentro del marco legal vigente, y es a lo que apuntan los funcionarios y legisladores: imponer nuevas leyes. Personas cercanas y familiarizadas con lo que se está planeando en Washington expresan que ya se está sopesando introducir nuevas propuestas para leyes que puedan prohibir la inversión estadounidense en sectores delicados como el de los chips, la inteligencia artificial y la computación cuántica en China. De llevarse a cabo, sería un golpe más contra el país asiático. Sin embargo, el gobierno chino ya lo cree posible, ya ha amenazado con responder a cualquier nueva embestida estadounidense que afecte a su nación. Y no son los únicos que se quejan. Los CEOs de las grandes empresas de chips estadounidenses también están haciendo fila para pedir que no se tomen más decisiones a la ligera, ya que el sector está siendo golpeado por las restricciones. Los CEOs de los fabricantes de chips piden más precaución sobre la guerra comercial con China. A mediados de julio, varios de los directores ejecutivos de los principales fabricantes de semiconductores de Estados Unidos solicitaron a los funcionarios de la administración de Biden que estudien con más cuidado el impacto que producen las restricciones a las exportaciones de sus productos hacia China. Y sobre todo, piden que no den un respiro antes de intentar implementar más restricciones. Las reuniones se dieron en Washington y asistieron varios directores ejecutivos: Pat Gelsinger de Intel, Cristiano Amon de Qualcomm Inc. y Jensen Huang, quienes advirtieron que las restricciones para exportar hacia China podrían poner en riesgo el liderazgo que la nación tiene sobre la industria. Fueron escuchados por los funcionarios de Biden, pero estos no se comprometieron con reducirlas o con no implementar otras en el futuro cercano. Y lo cierto es que todo apunta a que vendrán nuevas restricciones, principalmente porque la administración de Biden está muy enfocada en explorar las mejores maneras de hacerlo. Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, defiende las acciones del gobierno alegando que las medidas restrictivas estaban dirigidas a un pequeño tipo de chips, mientras que la mayoría de semiconductores sigue comerciándose libremente entre Estados Unidos y China. La gran mayoría de las ventas de chips diseñados por Estados Unidos a China ha continuado sin cesar, continúa hasta el día de hoy. Seguiremos analizando restricciones muy específicas sobre tecnología, con aplicaciones militares y de seguridad nacional, y emitiremos juicios de manera rigurosa, cuidadosa, metódica y sí, en consulta profunda con nuestro sector privado. A este último, los líderes responden con más advertencias y realidades, y es que sin clientes chinos con gran demanda de chips, se perderá la necesidad de continuar con planes de inversión para aumentar la producción de chips estadounidenses. El CEO de Intel dijo claramente que la fábrica que tenían planeada en Ohio no tendría sentido si limitan sus ventas hacia China. Pat Gelsinger expresó lo siguiente en el foro de seguridad de Aspen sobre las reuniones en Washington. Comunicamos un mensaje muy importante sobre China.
En este momento, China representa del 25 al 30% de las exportaciones de semiconductores. Si tengo un 20% o un 30% menos de mercado, necesito construir menos fábricas. El CEO de Intel también alegó que los ingresos provenientes del mercado chino son extremadamente importantes para seguir impulsando la investigación y el desarrollo, lo que mantiene al país en el liderazgo de las nuevas tecnologías. Qualcomm, por su parte, percibe más del 60% de sus ingresos de las compañías chinas que compran sus chips, como el fabricante de teléfonos inteligentes Xiaomi Corp. Para Nvidia, China representa poco más de una quinta parte de sus ingresos por ventas de chips. Y otras compañías como Applied Materials Inc., un fabricante de equipos de chips, han sufrido mucho más por las restricciones, que prácticamente le cerraron su principal fuente de ingresos, el mercado chino. En general, es una situación bastante delicada la que se está abordando en Washington. Cualquier medida que tomen contra China provocará daños colaterales que podrían ser bastante malos para el país. Sin embargo, la administración de Biden se mantiene firme. Biden firmará nueva orden ejecutiva. Se cree que es prácticamente un hecho que el presidente estadounidense, Joe Biden, firmará una orden ejecutiva que limitará cualquier inversión estadounidense que se dirija a compañías chinas que operan tecnologías críticas como los chips, computación cuántica e inteligencia artificial. Se espera que la firma de la orden ocurra a mediados de agosto y se supone que no afecte a las inversiones existentes. Además, estas nuevas restricciones entrarían en vigencia a partir del 2024 y el alcance que puedan tener se establecerá mediante un proceso de debates internos. Para calmar la furia de los funcionarios chinos, Janet Yellen, secretaria del Tesoro, aseguró que esta orden no dañará de una manera significativa la capacidad de China para atraer inversiones estadounidenses, porque fueron diseñadas para producir un efecto limitado. Estos no serían controles amplios que afectarían ampliamente la inversión estadounidense en China, o en mi opinión, tendrían un impacto fundamental en el clima de inversión de China. La importante funcionaria hizo hincapié en que las restricciones y los controles sobre el comercio no son una forma de represalia por alguna acción de China, ni que tenía el objetivo de limitar el crecimiento del país asiático, solo busca defender los intereses de Estados Unidos. Aunque lo cierto es que estos controles sobre la inversión estadounidense forman parte de un esfuerzo mucho más grande y amplio por parte de la Casa Blanca, que, entre varias cosas, busca limitar la capacidad de China para crecer tecnológicamente y ponerse al día con los nuevos avances en seguridad y sistemas. Además, es una manera de poder ejercer presión sobre instituciones como BlackRock, que por ser demasiado grandes y tener regiones de abogados, siempre buscan vacíos legales para operar sin control y sin importar nada más que el dinero. BlackRock tiene nexos con el gobierno de China. Desde el 2021 se venía advirtiendo que BlackRock tenía demasiados vínculos con China. La organización sin fines de lucro Consumer Research envió cartas a 10 gobernadores a finales de ese año para advertir sobre lo que podría estar haciendo el gigante de gestión de inversiones. Will Hild, el CEO de la organización, envió la carta a los gobernadores de los 10 estados que tienen los mayores fondos de pensiones estatales con BlackRock, con la intención de crear conciencia entre los consumidores estadounidenses de que BlackRock está tomando su dinero y apostando por China. Una parte de la carta dice: la canalización de BlackRock de miles de millones de capital estadounidense a China conlleva riesgos que no están presentes en otros mercados, riesgos que amenazan la seguridad financiera de millones de trabajadores. Las empresas chinas no están sujetas a los mismos estándares de transparencia que sus contrapartes occidentales, por lo que los inversionistas extranjeros, a menudo, tienen dificultad para apreciar el verdadero perfil de riesgo de lo que están invirtiendo. Por supuesto, desde BlackRock se enviaron varias respuestas. Un portavoz de la compañía aceptó que tienen una relación económica grande e interconectada, una relación que, según Consumer Research, tiene un valor que supera los 10 trillones de dólares en activos bajo la administración de BlackRock. Y es que Larry Fink ha admitido que seguirán apostando por las inversiones en el gigante asiático. Asegura que su compañía tiene muchas oportunidades para inversiones a largo plazo allí y que planea continuar haciendo negocios durante mucho tiempo, a pesar de las tensiones con Estados Unidos. Sobre las acusaciones de querer favorecer a Beijing invirtiendo dinero estadounidense, BlackRock señaló en un comunicado que los activos bajo su administración en China no son por intereses de la compañía, sino de sus clientes. Nuestra obligación como administrador de activos y fiduciario es administrar esos activos de acuerdo con las preferencias de nuestros clientes.
Es su elección donde se invierten sus activos. BlackRock apoya a nuestros clientes en la toma de decisiones de inversión informadas al proporcionar una divulgación clara y actualizada de todos los riesgos materiales asociados con diferentes productos y mercados de inversión. ¿Por qué la restricción de chips para China? El año pasado fue cuando la administración de Biden decidió aumentar las tensiones con China de una manera más frontal, estableciendo restricciones para la exportación de chips avanzados hacia China. En octubre pasado, el Departamento de Comercio estableció que ciertos chips que podrían emplearse para el desarrollo de inteligencia artificial o para aplicaciones militares, así como las máquinas para la fabricación de chips más avanzadas, ya no podrían venderse a empresas chinas ni al gobierno chino. En ese entonces, el asesor de Seguridad Nacional explicó que el gobierno debía hacer lo que fuera necesario para garantizar que Estados Unidos mantuviera su ventaja tecnológica. Biden no quiere que China se vuelva una amenaza más poderosa si tiene libre acceso a tecnologías que puedan mejorar sustancialmente sus capacidades militares. Por otra parte, está el tema de la importancia de los chips, y es que los semiconductores se han convertido en elementos necesarios para la civilización, se emplean para casi todo. Sin ellos no podríamos mantener el estilo de vida al que estamos acostumbrados. Además, son clave para los avances tecnológicos, como la inteligencia artificial, la realidad virtual, las redes de quinta generación, los autos eléctricos y todos los dispositivos electrónicos que vemos a diario. Los expertos tienen proyecciones interesantes sobre esta industria que crece sin parar. Esperan que el valor que produce se duplique en lo que queda de esta década. Hay quienes creen que podría triplicarse debido a la feroz competencia y a movimientos como los de China. Actualmente, los chips más avanzados se producen principalmente en dos países, Taiwán y Corea del Sur. Juntos tienen una cuota del 75% de la producción mundial. Por mucho, Taiwán ha sido el país más exitoso en cuanto a la fabricación de chips. Esto se debe a que en las décadas de los 70 y 80, el gobierno promovió con muchas inversiones y subsidios a la industria electrónica. Así nacería TSMC. Lo demás es historia. La fábrica de TSMC en Arizona se retrasa. Hablando de TSMC, el mayor fabricante de semiconductores de Taiwán, dijo recientemente que se veía obligado a retrasar los planes de empezar la producción de chips de alta gama para finales de 2024. La planta de $12,000 millones que se comprometió a construir en 2020, con la motivación de subsidios por miles de millones y exenciones de impuestos, no estará lista para empezar a operar sino hasta 2025, en el mejor de los casos. TSMC alegó que los altos costos en Estados Unidos y la escasez de mano de obra calificada son las principales razones por las que se deben posponer los planes. Estos son dos grandes problemas. Lo económico es obvio, pero el asunto de la mano de obra es poco conocido, y lo cierto es que en Arizona, donde se construye la fábrica de TSMC, hay una seria escasez de personas capacitadas. Sin esta mega fábrica que prometía ser una solución para Estados Unidos, en caso de que Taiwán se viera comprometida por una acción militar china, el futuro a mediano y largo plazo de Estados Unidos para abastecerse de chips avanzados es bastante complicado. China ha puesto en marcha otro proyecto muy ambicioso con el que pretende ganar mucha influencia internacionalmente. Y es que si logra convertirse en el mayor proveedor de chips heredados del mundo, no solo aplastará esta industria en Occidente, también ganará mucho poder sobre su principal rival, Estados Unidos. Los países occidentales prometen intentar contrarrestar a China, pero es difícil pronosticar qué podría ocurrir. China tiene una capacidad de fabricación única y casi imposible de vencer. Realmente podría dominar el mercado de chips mundial. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan cómo China está intentando dominar el control mundial de chips y cómo podría ganar la guerra de los chips. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.